buenos días. Buenos días, profesores. Buenos días, profesores. Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo porque me parece que el lunes no hay clase, ¿no? Puente largo, todo el mundo se puede ir a la playa a descansar, pero ¿qué creen? El maestro de INAE les va a dejar un chorro de tarea. No es cierto, es un poquito broma, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones que hay que atender. El resultado de las tareas que están entregando, muy buenas, varias, y algunas que tienen detalles, es normal, estamos aprendiendo varias cuestiones. Vamos a ver el tiempo para cuántas cosas nos da, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que, por favor, compañeros, quienes pudieron hacer la lectura del día de hoy, que alcen su mano. La lectura de José Luis Calva. ¿Los demás no pudieron leer? Hola, Dana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Dana. Hola, buenos días. A ver, entonces van 18 de 39 y 20, bueno, no, 18 que no han leído. ¿Los demás no pudieron leer? A ver, por ahí. Aldair, ¿pudiste leer? Yanis. Aldair, ¿pudiste leer? Leí una parte, me faltó terminarla. ¿Hasta dónde leíste para saber más o menos? Leí un poquito más de la mitad, más o menos. Ok, bien. Gracias, Aldair. Ángel, supongo que los demás ya no pudieron leer, ¿no? Ya para no hacer más tiempo. Un poquito quiero saber qué está pasando, por qué no están logrando leer. Los que no leyeron, ¿no? Sí, los que no pudieron leer. Es importante porque pues ya va un buen trecho del semestre y se pueden rezagar. Digo, estoy yo en exámenes extraordinarios haciéndolo, pero creo que no pasa a nadie. Apenas voy a aplicar INAE 2 como extra, si quieren les enseño el examen que voy a hacer. No estoy diciendo que vayan a reprobar, tampoco es el ánimo, pero sí me gustaría saber qué está ocurriendo. Son complicadas lecturas, están trabajando. ¿Qué ocurre, compañeros? También un poco en el tenor de la empatía para saber cómo ajustamos, ¿no? ¿Nadie tiene ánimo de comentar? Pues yo lo que estoy haciendo, que podría ser como recomendación para mis compañeros, es ir leyendo en partes. Y ya para el control de lectura el mapa o lo que se pide, yo lo hago después de la exposición, porque sirve como para completar ideas o cosas así. Y pues podría darlo como recomendación, que igual lean, no sé, una página un día que estén en el baño y al otro día lean otras 3 páginas y así. ¿Cómo INAE no se lee en el baño? ¿O sí estás muy inspirado? Es que yo me tardo como 2 horas en el baño. Ah, bueno, está bien. Bueno, a ver, sí, ok, Julio, entiendo. Un poco el método de estudio es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar espacios para poder hacer las distintas actividades de la carrera? Es una recomendación, ¿no? Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros también y me dieron muy buenos consejos para el proceso de formación. Si hay que tratar de ordenarnos en tiempo. Por ahí decía alguien, voy atrasado y entonces no voy leyendo. El problema, compañeros, es que si no te tratas de poner al corriente, te empieza uno a rezagar porque además vamos a empezar a ver otras cosas y eso puede complicar entender lo que vamos a ver, ¿no? Y el ánimo, pues no es ese ni regañarlos, ya estamos en una etapa en la que cada quien decide, ¿no? Y asume, pues, cómo quiere que sea su proceso de formación y cómo va a atender las materias. Por eso les pregunto también, el ánimo de compartir no es pues, para decir, ay, no, ya no, sino más bien saber, ¿no? O van a aprovechar el puente. Entonces, fíjense, puede ser, ¿no? Que haya un compromiso de ustedes. A mí me gustaría hacer otras cuestiones, actividades, traer ponentes. Ya ven que trajimos tenemos otros ponentes muy buenos, pero luego pues se diluye un poco el ánimo porque también el grupo se empieza a quedar, ¿no?
Pues traten de ponerse al día. Por ahí faltan varios, hay compañeros que todavía no entregan ninguna actividad, hay compañeros que van al día. Nosotros la siguiente sesión, el miércoles que viene, les vamos a presentar cómo van en participaciones. Ustedes ya saben cómo van en el terreno de la entrega de las tareas. Y en ese sentido, pues hacer ajustes, no para que se sientan mal, sino para que podamos incorporarlos al curso. El ánimo no es que estés hacer un grupo de élite y el otro pues ya a la buena de Dios a ver cómo le va, sino más bien es que todo el mundo trate de salir de la mejor manera, pero para eso necesitamos un compromiso. Entonces, si están teniendo problemas de otro índole, que bueno, ahorita no es el momento, pero busquen el espacio para platicar, ya sea con Danae, ya sea con Pati, con Luis o conmigo, para ver cómo ajustamos, ¿no? Bueno, yo tengo mucho esta dinámica, en algún momento fui consejero técnico de la facultad y consejero universitario, y pues a mí siempre me gustó estar como tratando de vincularme con mis compañeros de generación y de otras generaciones en la facultad, y estos problemas de repente los llevaba, o sea, las dinámicas, las cargas académicas, puede ser, por ejemplo, que haya materias que a partir de todo lo de la pandemia ahora acostumbren más los exámenes, el examen genera mucho el sentimiento de, bueno, genera muchísimo estrés, pánico de repente, me aboco más porque me están pidiendo examen, se ve más buena onda el de INAE quizás, y por eso lo dejamos al último, todo eso entra. Y como consejero, bueno, pues tratábamos de hacer siempre este proceso de indagación, de preguntar, ¿no? El método sofista es muy bueno en ese sentido, estar preguntando para ver cómo podemos ajustar el curso, ¿no? Si hay ese compromiso para que la siguiente semana todo el mundo trate de actualizarse, pues creo que podemos sacar otras cuestiones, ponerle un plus al curso en varias cuestiones que no estaban planeadas de inicio, con algunas actividades para que sea de mejor manera. Pensaba yo traer algunos tesistas, compañeros que están iniciando los procesos de tesis a nivel de licenciatura, cómo les va, a qué problemas están enfrentando, etcétera, con cuestiones que ahorita en segundo semestre, pues dicen, lo dejo ahí para cuando acabe la carrera, ¿no? Compañeros, yo creo que es importante que desde el principio estemos pensando en algunas cuestiones. Y compañeros que están haciendo procesos de investigación, por ejemplo, en un posgrado, pues es muy importante que se formen bien si están pensando en un posgrado, si no después traemos ahí una serie de cuestiones de dolencias. Bueno, ¿hay alguna propuesta distinta? Todo el mundo se puede tratar de poner al corriente ahora aprovechando el puente, o planteamos alguna propuesta distinta, quizás algún examen para subsanar faltantes. Yo no soy muy de los exámenes, les digo que ahorita me propusieron, llevo como año y medio en exámenes extraordinarios, no es por nada, pero están muy pesados, ¿no? ¿Hay alguna otra propuesta? ¿No? Bueno, a ver, entonces, también por ahí hay tareas que han entregado fuera de tiempo, porque hubo un compromiso, ¿no? Que fue que terminando la unidad, ya no se podía entregar. Si llegamos a un acuerdo en el que todo el mundo trate de ponerse las pilas, las tomamos en cuenta esas actividades, a lo mejor no con la misma calificación, las vamos a leer un poquito con más cuidado. Padezco de insomnio, luego en las noches me pongo a leer, me gusta mucho leer, luego tareas, y puedo hacer ahí algunos comentarios, podemos hacer estas partes. Si están de acuerdo, o sea, permitimos que se traten, porque hay también muchos compañeros que me han entregado, y por respeto a quienes ya lo hicieron, no los calificaríamos sobre 10, ¿no? O quizás sobre 9, dependiendo del tiempo que haya pasado ya para su entrega, pero sí se los tomamos en cuenta. Al final, los porcentajes puede definir pasar de un 8 a un 9, o de un 9 a un 10, no sé. O sea, créanme, todo esto suma y también tomamos muy en cuenta qué tan metidos estén en el curso. Entonces, esa sería la propuesta. Si estamos de acuerdo para que la siguiente semana todo el mundo trate de ponerse de acuerdo, hacemos estas consideraciones respecto a los materiales, ¿no? ¿Les parece bien? Pongan una palomita así como puso en verde alguien, por ahí no sé quién fue. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo y quieren hacer otra propuesta, también adelante. Y aquí sí necesito que sean todos. Aquí no voy a permitir que nadie, todos tienen que decir, por ahí nos faltan, van 33, ¿quién falta? Samantha, por ahí, ¿estás de acuerdo o no en la propuesta? Sí, perdón, sí, profe. Es que no encontraba Ok, cómo poner eso. bien. Ah, ya vi. Bueno. Me parece que ya estamos todos.
A ver, permítanme. Aquí tiene que ser un acuerdo de los dos grupos. Yo le comunico ese acuerdo. Si tienen dudas o algún problema, acérquense. No dejen que llegue al final porque va a ser más complicado. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver la lectura con quienes hayan podido hacerla. Los demás, pues estén atentos también. Les vamos a preguntar algunas cuestiones en las que pueden participar. El día de hoy vamos a ver la lectura de José Luis Calva, es un texto muy bueno sobre la reforma del régimen agrario. Es esa, ¿no? ¿A quién le toca exponerla? Bueno, presentarla. A nuestro equipo, profesor. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a permitir que participen ahorita quienes leyeron sobre la lectura para tomar el registro de las participaciones y igual si hay alguna pregunta o alguna reflexión puntual para que el equipo lo pueda retomar y hacer su presentación. Y después de la presentación de los compañeros y compañeras, ahorita veo el equipo quién es, también lo que vamos a hacer es una actividad que me interesa mucho para ir rectificando algunas cuestiones que son de tipo metodológico en la investigación, ¿vale? Pues bueno, vamos a abrir la ronda de participaciones. Aquí me gustaría comentar sobre la lectura. ¿Ya se vio? Sí. A ver, Jaime, por favor. No, profe, me equivoqué, levanté la mano sin querer, una disculpa. Ok, yo pensé que, ay, cuántas ganas de participar luego. ¿Nadie quiere participar? Bueno, entonces, vamos a empezar con la presentación del equipo, por favor. Listo. ¿Ya se ve, profesor? Sí, todo muy bien. De acuerdo. Bueno, buenos días, profesores, profesoras, compañeros y compañeras. Y nosotros vamos a exponer sobre la reforma del régimen agrario de José Luis Calva. Bueno, el equipo está integrado por mis compañeros Lobato Ramos Eric David, Martínez Hernández Cándido, Mendoza Flores Gael Sebastián y yo, Aguilar Valtierra Diana Guadalupe. Bueno, primero vamos a hablar sobre José Luis Calva. Él es un economista que ingresó al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en julio de 1980 y desde entonces ha realizado su carrera en el campo de la investigación económica. Algunas de sus publicaciones son en 1988, La crisis agrícola y alimentaria en México, de 1982 a 1988. En 1991, Probables efectos de un tratado de libre comercio en el campo mexicano. En 1993, El modelo neoliberal mexicano, costos, vulnerabilidad, alternativas. En 1998, Los campesinos y su devenir en las economías de mercado. Y en el 2000 publicó México más allá del neoliberalismo, opciones dentro del cambio global. Y también ha recibido algunos reconocimientos, que son el Premio Nacional de Periodismo del 2012, del 2002 al 2003, en la categoría de análisis económico. También recibió este mismo premio en 2003-2004 en la misma categoría, y el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas en 2001. Bueno, ahora hablando de la reforma del régimen agrario, tenemos que la reforma del artículo 21 y la nueva ley agraria, que fueron decretados en 1992, conformaron la más grande reforma del Estado que surgió a través del contrato social que emanó de la Revolución Mexicana de 1910 y que se consolidó en la Constitución Política de 1917, lo cual es una revolución del marco jurídico agrario para la producción agropecuaria, cuyo objetivo consiste en revertir el creciente minifundio en el campo,
con el fin de estimular una mayor inversión y capitalización de los precios rurales que eleven la producción y productividad. Y al revertirlo, facilitaría la concentración de la tierra en explotaciones agrícolas de mayor tamaño, ¿no? De mayor tamaño. Para esto se llevó a cabo el nuevo artículo 27 y la ley reglamentaria, las cuales permitían que se abrieran amplias vías a la circulación mercantil de la tierra y a su compactación en medianas, grandes y gigantescas unidades de producción. Estas vías de circulación mercantil de la tierra fueron 8. En la primera fue la formación de sociedades mercantiles propietarias de terrenos rústicos en una extensión de hasta 25 veces la señalada como máxima para la pequeña propiedad. Por esta vía se podrían conformar verdaderos latifundios por acciones, propiedad de sociedades mercantiles que podrían acaparar la totalidad del territorio, y esto se puede mostrar en el cuadro que tenemos en la presentación, el cual nos dice cómo estaría la concentración de la tierra en el marco del nuevo artículo 27 y en la ley reglamentaria. La segunda vía fue la constitución de asociaciones en participación que permiten que permitirían tirar forma de explotaciones en miles de hectáreas. La tercera vía fueron los arriendos de parcelas ejidales que permitían constituir grandes explotaciones agrícolas en tierras ejidales rentadas. La cuarta vía fue la venta de parcelas al interior de los ejidos. Como quinta vía tenemos que se otorgó el dominio de las parcelas a los ejidatarios por acuerdos de asamblea. En la sexta vía, la transmisión del dominio de las tierras a sociedades mercantiles, que podrían de esta manera adueñarse de bosques, selvas, pastizales y demás terrenos de uso común de los pueblos campesinos. En la sexta vía, la roturación de las áreas susceptibles de cultivo, que actualmente están en manos de latifundistas dedicados a la ganadería extensiva, las cuales, de acuerdo con la legislación agraria de la Revolución, constituían una especie de reserva para el reparto entre los campesinos. La nueva ley agraria establece que al mejorarse y abrirse el cultivo, estas tierras por los latifundistas. Y como octava vía tenemos la declaración del fin del reparto agrario, el cual otorga plena seguridad jurídica a los medianos y grandes propietarios. Al terminarse el reparto agrario podrían informarse grandes propiedades sin que haya ningún grupo social interesado en denunciar la conformación de latifundios. Y se trata entonces de un nuevo modelo de desarrollo agropecuario que es basado en la reconfiguración radical de la estructura agraria en favor de un sistema de unidades de producción. Bueno, ahora le cedo mi palabra a mi siguiente compañero. Hola, buenas tardes. En la ley agraria y en el Tratado de Libre Comercio, después de una reunión en Dallas, fue filtrada a la opinión pública los borradores del Tratado de Libre Comercio. En el artículo 501, propuesto por los negociadores mexicanos, las partes acuerdan que su objetivo principal es la mayor eliminación de fronteras comerciales y subsidios, con el propósito de fomentar la competitividad, elevando la eficiencia a través de aumentos en la escala de producción. En este propósito que se menciona, consiste en elevar la eficiencia, pero no mediante la tecnificación de nuestras granjas campesinas de pequeña escala, sino a través de la concentración de tierra en los aumentos en la escala de producción. Esta postura del gobierno mexicano a favor de la economía agrícola abierta y de un sistema de explotaciones a gran escala, incluso en propiedad de los extranjeros. Las granjas empresariales a gran escala de mexicanos o de compañías extranjeras podrían haber devorado no solo las tierras de los campesinos, sino también la de los medianos agricultores mexicanos, que para ese entonces era bastante modesto lo que producían. Con esto, el gobierno mexicano echó para atrás todo lo que se había logrado en la Revolución Mexicana, que fue el reparto de las tierras a todos los agricultores. Con todas estas políticas económicas, lo que buscaba era volver a privatizar todas las tierras y medianas y pequeñas
para que las grandes empresas mexicanas o extranjeras volvieran a privatizar todo esto y así volver a explotar estas tierras. Bueno, pues ahora voy yo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los costos sociales que tuvo pues esta reforma pues al corto y a largo plazo pues en la agricultura mexicana. ¿Se le podría dar siguiente? Ok. Gracias. Bueno, como pueden... A ver, esperen, déjenme ponerlo en el computador. Ok, bueno, pues para explicarlo de una manera más sencilla, pues le listen estos puntos. Básicamente las consecuencias del agro mexicano derivado pues de esta reforma son la expulsión de millones de familias rurales. Entonces, y eso preguntarán por qué se van a expulsar millones de familias rurales. Eso debido pues a que debido pues a que la reforma agraria consiste principalmente en la acumulación de tierras en los pequeños empresarios agrícolas, etcétera, etcétera. Por consiguiente, las pequeñas familias que dependen de eso, los mini latifundios, van a ser expulsados, por así decirlo, de sus hogares originales y por consiguiente van a tener que emigrar a las ciudades. Eso va, pues, por otra parte, como muchos van a perder su empleo derivado también de esa reforma, debido al reemplazo de maquinaria por parte de esos nuevos dueños de la tierra, eso va a causar una bajada considerable en el costo de la... Esto podría causar que la mano de obra agrícola, generalmente los jornaleros, tiende a abaratarse porque simplemente va a haber más mano de obra y por consiguiente van a aprovechar para poder pagar peor pues, los salarios que antes pagaban. Después de esto eso igualmente, en el caso de la venta de las tierras por parte de las pequeñas familias agrícolas, va a causar una baja considerable en el costo de venta de las tierras agrícolas. No solo porque antes se tenía que vender a precios no solo porque tengan que venderlo a precios de mercado, sino tendrán que venderlos a un precio aún menor para poder vender esas tierras. Básicamente, luego después de eso, volvemos a mencionar lo que mencionamos anteriormente, que es la maquinaria reemplazará la mano de obra agrícola y agraria la maquinaria reemplazaría la mano de obra agrícola y agraria en el desempleo, lo cual elevaría pues el desempleo agrícola, causando que muchas familias tengan que emigrar pues de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y finalmente, otra consecuencia que va a sufrir el agro mexicano derivado de estas reformas va a ser la concentración de todos los beneficios agrícolas por parte de las empresas agropecuarias que actualmente tienen esas tierras y por consiguiente pues pueden usarlas a la forma en la cual pues ellas quieran hacerlo. No todas van a ser para el riego, algunas van a ser para el pastoreo y esto pues a un más largo plazo podría causar que pues la productividad baje. Y por último, las acciones agrícolas que se vinieron mencionando en la misma ley agraria que se planteó en el gobierno de Salinas en 1992, si no me falla la memoria, básicamente pues van a ser inviables debido pues a la acumulación que existe. ¿Sí le podría dar siguiente? Ok, y esto, y ahora, aquí viene la parte, por decirlo así, lo más sea, porque estas consecuencias que tendrá el derivado de esta ley, agregarle las consecuencias que ya tenía nuestro país en los años 80 y 90. Para ejemplificar un poco más, previamente en el 76 habíamos tenido una crisis económica derivado que llegaba el desarrollo estabilizador, llegó a su límite con el sexenio de Luis Echeverría. En el caso de López Portillo, pues la crisis económica del 82 se derivó pues al endeudamiento del país y por consiguiente un crash financiero. Básicamente una mala gestión de la economía por parte de para muchos considerado uno de los peores presidentes en nuestro país. Y pues también llegamos al sexenio de Miguel de la Madrid, que básicamente por una estabilidad económica muy frágil,
bueno, una estabilidad económica muy frágil en caso de nuestro país, provocó el sexenio de crecimiento cero. Y eso es muy importante, porque básicamente, pues, si el crecimiento del PIB no existe, por consiguiente, la generación de empleo tampoco. En el texto se nos menciona que básicamente en lo largo de los 80s y 90s solo se crean 1.1 millones de, 1 millón de empleos y cada año 1.4 millones de mexicanos se querían incorporar al, por así decirlo, al sistema laboral mexicano, lo cual ya es una presión muy fuerte. A esto hay que agregarle los exiliados derivado pues, de esta reforma agraria y toda esta migración, lo cual va a crear una presión importante y que no se va a poder compensar y eso puede crear una crisis humanitaria. Esto creó pues, una crisis humanitaria, en menor medida, pero pues así. También otra problemática que se generó derivado pues, de la mala gestión de la economía en los años 80 y 90 fue la caída del ingreso real de los salarios, ocasionando un deterioro mayor en los salarios de los jornaleros agrícolas. Si de por sí, si vemos las gráficas de los salarios en los años en lo que va del periodo de López Portillo, llegó a un punto máximo y después el salario real bajó considerablemente, pues ahora imagínense en el campo con estas reformas. Básicamente, pues, los que trabajan en el campo no la van a pasar nada bien y esto, pues, va a crear que, pues, que no puedan acceder a la canasta básica, aumentando la pobreza en nuestro país, en especial en el sector rural, que, pues, anteriormente, pues tampoco ya había dejado de ser tan consentido por esta idea de que pues nuestro país tendría que estar enfocado en un sector manufactura. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Y finalmente, pues el aumento de la desnutrición y la mortalidad infantil en las comunidades rurales, lo cual sí es una problemática que pues derivado de todo esto, de la caída del desarrollo estabilizador y también derivado de la crisis económica causada por el llenamiento de López Portillo, y si le sumamos la ley agraria, la bajada de los recursos, pues obviamente esto va a explotar, va a aumentar considerablemente hasta un 7%, y pues esto va a generar, esto pues también va a ser una de las consecuencias pues, de esta ley. Finalmente quisiera agregar ya una conclusión que no viene en el texto, ya es de parte mía, que es básicamente pues con esta ley agraria acaba con los sueños de la Revolución Mexicana, es el último tabú que pues, de alguna forma u otra pues este nuevo grupo político del PRI realiza el país, en ese caso pues con la llegada de los neoliberales, y por consiguiente pues es la última estaca que le pone Salinas al nacional revolucionario. Sí, sí que sí. Sí, yo voy a hablar sobre el modelo de desarrollo agropecuario que fue fundado en medianas, grandes y gigantescas explotaciones agrícolas, impulsado mediante la ley agraria y el TLC, que parte del supuesto de que la insuficiencia en la producción y la productividad agropecuarias deriva de la estructura minifundista de la propiedad rural y que la modificación del régimen jurídico agrario en favor de la concentración de la tierra producirá una afluencia de capitales privados al campo, consiguiéndose por esta vía el elevar la producción y la productividad, así como la disminución de la población agrícola que se decía era excesiva. Pero bueno, estos supuestos económicos son en concurrencia con la realidad nacional, ya que ante evidencias y la experiencia económica agrícola universal no la corroboran esta concurrencia. Porque para México la asignación óptima del factor más escaso para la producción de granos, que es la tierra, no se consigue necesariamente desalojando a los campesinos de su actividad, sino mediante una política que integre el fomento al cambio tecnológico, ya que por ejemplo, se podría demostrar que mientras en el cultivo de maíz con tracción mecánica,
En tierras benignas se requiere 8.32 jornadas de trabajo por tonelada de grano y en el maíz cultivado con tracción animal se requiere de 97.24 jornadas de trabajo. Se requiere casi 3.5 veces más. Por lo que esta introducción de tecnología produciría elevar la productividad laboral independientemente del tamaño del área. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? La experiencia económica agrícola universal indica que estas igualdades agroclimáticas y la pequeña agricultura es más eficiente en el uso de la tierra y el capital, mientras que una gran unidad de producción es más eficiente en el uso de la fuerza laboral. En México, el estudio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos corroboró que la simple concentración de las tierras en medianas, grandes y gigantescas explotaciones agrícolas no necesariamente se traduce en mejor aprovechamiento de los factores que son escasos, en el caso de México, la tierra y el capital. En las naciones donde escasea el factor trabajo y abunda la tierra y el capital, sin duda el modelo que se cree es la del desarrollo agropecuario que está basada en unidades de producción de gran tamaño que maximicen el rendimiento escaso, pero en las naciones en donde el trabajo abunda y en donde escasean la tierra y el capital, es no se orienta a la maximización del rendimiento de la tierra y el capital, sino se orienta a maximizar la productividad del campo en grandes y gigantescas fincas agrícolas, puesto que este modelo implica el descenso de la productividad social que se agrega. ¿Podrías pasar al siguiente? La historia económico-agrícola del universo registra diferentes modelos de desarrollo agropecuario en las naciones de economía de mercado, los cuales derivan no solo de la historia peculiar de las relaciones agrarias de cada país o región, sino que entre mano de correlaciones de fuerzas sociales y políticas económicas que favorecen y condicionan la viabilidad. Podemos ver los modelos como el de Corea del Sur, que se basa principalmente en pequeñas explotaciones agrícolas y que muestran las bondades en la elevación de la producción, la productividad y el abasto interno de alimentos y al mismo tiempo mayores beneficios sociales. Sobre otro modelo como el de Estados Unidos, está basado principalmente en grandes y medianas explotaciones que pueden ser igualmente eficientes en cuanto al aprovechamiento global de alimentos y en cuanto a los costos unitarios de producción, pero que o bien responden a una situación de escasez del factor trabajo. Y los modelos como el de Brasil condicionan la abundancia del factor trabajo, pero presionando a la baja los salarios y la equidad en la distribución del ingreso nacional. Y México podemos ver que se encontraba en la situación de abundancia de mano de obra. Y podemos, ahora bien, si nos encontramos precisamente en una situación de superabundancia de mano de obra, inducir un modelo de desarrollo agropecuario que se base en medianas, grandes y gigantescas unidades de producción es algo que era más inoportuno que se pudiera dar.
Bueno, otra vez regresamos con nosotros y ahora pues ya, para concluir esta exposición, vamos a hablar de los principios de un modelo de desarrollo agropecuario para México que el autor considera que nuestro país debería llevar para poder maximizar nuestra producción y pues mantener nuestra soberanía alimentaria. Ok, siguiente página. Okay. Bueno, ¿cuáles son las condicionantes para este modelo? Bueno, pues aquí dice tres principales. También escriben en el texto que son que en igualdad de condiciones de grandes concentraciones y la media y pequeña explotación de la tierra suelen ser igual de productivas. Básicamente, que las producciones, por así decirlo, a manos, por ejemplo, de grandes, la explotación de la tierra en grandes cantidades es igual de productiva, por ejemplo, en nuestro país, en las de pequeñas cantidades. Y si nos metemos aún más en el fondo de esto, vamos a ver que el mantenimiento de los pequeños ejidales con mineros y propietarios privados que conforman la estructura agraria de pequeñas granjas familiares. Básicamente, la segunda condicionante para que pues el modelo de función es mantener la estructura agraria que había antes de la reforma agraria, antes del 92, mantener esa estructura agraria donde las pequeñas familias producen, no solo para ellos, sino también pues, para venderlos al mercado. Básicamente la idea antigua. Y finalmente la idea relativa de que escasez de tierras en nuestro país y el excedente de la fuerza de trabajo, la agricultura pequeña suele ser más eficiente en el uso de la tierra y el capital. Aquí nos quiere dar a decir es que las pequeñas familias suelen tener mejor eficiencia. Las pequeñas familias que trabajan en la agricultura suelen tener mejor eficiencia en el uso pues, de los factores de tierra y capital. ¿Por qué? Porque pues, son ellas las que administran, son ellas las que reciben principalmente los beneficios de sus cosechas y por consiguiente saben administrar mejor estos recursos a comparación de estas grandes explotaciones agrícolas, las cuales regularmente suelen dar mano de obra barata, algunas veces suelen descuidar la tierra, ¿sí? O sea, básicamente las grandes extensiones agrícolas son más efectivas en la, ¿cómo se llama? En la explotación de la fuerza de trabajo. Okay. Siguiente. Ahora bien, ya llegando al terreno del impulso tecnológico, podríamos seguir. Para aprovechar que tenemos una estructura agraria que incluye alrededor de 5 millones de pequeñas agricultores, la cual no sería nada fácil de trasladar, pues, como decir, sus trabajos del sector agrícola a un sector no agrícola o industrial, el enfoque para el desarrollo del agro mexicano tendría que estar orientado al desarrollo tecnológico, extendiendo las técnicas actuales y a la generación de nuevas tecnologías que aumenten la producción. Todo esto apoyado en un programa del fomento agropecuario que favorezca al sector rural. Básicamente, el autor nos quiere dar es que, a comparación de lo que dice la ley agraria, que es básicamente pues, la extensión de tierras para poder producir más, aquí no. Básicamente es apoyar a las familias, a los pequeños agricultores del campo, pues a darles tecnología, innovaciones tecnológicas que les permitan en primer lugar, ampliar la tecnología pues, de punta que está actualmente. Por ejemplo, en el caso de los 90, en una idea imaginaria, en vez ya de usar, por ejemplo, vacas para el traslado o caballos para el traslado de los materiales, sino, por ejemplo, usar tractores o maquinaria que pueda permitir ese traslado. Todo esto a través de darles créditos, subsidios que pues logren impulsar el desarrollo tecnológico en el agro mexicano. Y sí, y el autor inclusive lo menciona que esto podría ser muy costoso, podría ser inclusive arriesgado, derivado pues a que pues en ese momento el país no tiene los recursos suficientes, pero pues a la larga pues podría traer grandes beneficios que vamos a mencionar a continuación. Sí, siguiente. Ok, bueno, ahora sí, los beneficios a largo plazo, pues de la idea que nos plantea el autor es el desarrollo
El desarrollo tecnológico en el campo finalmente podría desembocar en el desarrollo sostenido de la producción y la productividad agropecuarias, que generarían a largo plazo un mercado interno más fuerte, una bajada a pecho en la canasta básica nacional, el equilibrio de las cuentas externas y el equilibrio social, y finalmente la consolidación de una soberanía nacional más fuerte. Básicamente, lo que el autor nos quiere plantear es que, pues a largo plazo, si seguimos fortaleciendo nuestra agricultura mediante el desarrollo tecnológico, lo que va a pasar es que, pues, aparte de poder mantener aún más nuestra soberanía alimentaria, por otro lado, no tendremos que depender tanto de las importaciones como si lo hacemos actualmente. Inclusive lo mencionaba anteriormente en la clase del profesor, en la cual México antes México se podía sostener con la producción de maíz interna. Actualmente no. Actualmente importamos más maíz de lo que producimos. Somos uno de los mayores importadores de maíz y esa es una problemática porque es una problemática muy fuerte, ya que pues no tenemos soberanía al 100% sobre pues lo que consumimos. Otra parte es el equilibrio de las cuentas externas, en el cual va orientado, por ejemplo, a las importaciones y las exportaciones. Que México produzca lo suficiente y por consiguiente que el excedente que quede vaya sido exportado a otras naciones y con consiguiente tener un ingreso y finalmente la consolidación de una soberanía y finalmente la consolidación de la soberanía nacional. Básicamente, pues no depender de otros países para la producción de la agricultura. A su vez, el autor plantea que tenemos que seguir practicando pues lo que se hacía antes, básicamente que la agricultura sea el sostenimiento pues, del sector industrial, que de ella emane pues, la inversión, la mano las materias primas que van a ayudar a sostener el desarrollo industrial en nuestro país, para que después este desarrollo industrial vaya a volver, vuelva, por así decirlo, pues a la agricultura para que pueda desarrollarse aún más. Finalmente, el autor, en forma de conclusión, nos habla nos habla de pues toda esta idea que llegó antes de la ley agraria del 92, de cómo es que el desarrollo estabilizador de alguna forma u otra dependía mucho del campo y de cómo es que de alguna forma u otra hay que innovar este sistema para que siga siendo igualmente efectivo. Y pues eso sería todo. Ya a manera de conclusión, ya mía personal, podría decirse que pues, sí, la reforma agraria del 92 podemos ver que tiene unas consecuencias muy fuertes actualmente en el agro mexicano. No por nada muchos consideran que ese sector actualmente está muy abandonado y pues la verdad sí es cierto. Y como lo mencioné previamente, actualmente nuestro país depende más de las importaciones de alimentos. La producción se quedó estancada, o sea, inclusive bajó durante los anteriores sexenios. Y sobre todo, pues, eso provocó que muchas personas emigraran del campo así. Y ya. Ok, muy bien, muchas gracias al equipo que hace la presentación. Muy bien. Pues más bien vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, compartir reflexiones respecto a la lectura. Y si no, pues ya entonces tomamos la palabra el profesor Luis o yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les pareció la presentación de los compañeros? Sí, José, por favor. Pues en general me gustaría como dar mis felicitaciones a los compañeros, ¿no? Por su exposición. Y mi participación es como un comentario de la lectura, ¿no? A mí me llama mucho la atención el por qué los planes de desarrollo agropecuario son como tan desatinados en lo referente a las formas en las que se deben de aplicar, ¿no? Si se supone que los rendimientos
son mayores en los terrenos como más pequeños. ¿Por qué se decide por concentrar la tierra, no? Porque además se supone que hay documentación que lo respalda. Entonces, ¿por qué es esta decisión tan tajante de concentrar, de privatizar? ¿Es por un motivo político, es por un motivo económico, no? Y sobre todo, parece incluso que no se piensa ni siquiera en el largo plazo, ¿no? Es como si se quisiera obtener como dinero fácil o un ligero crecimiento económico que ni siquiera se alcanza. Por ahí iría mi comentario a priori. Gracias, José. No sé si quieres contestar algo, compañero. No, es más bien para agregarle lo que dijo. Ok. Eso me recordó cuando estábamos viendo la clase de historia económica, que mientras que nosotros estamos, por así decirlo, abriéndonos al mundo, nuestra agricultura está siendo descuidada, otros países, por ejemplo Estados Unidos, se están cerrando más, están ofreciendo más subsidios, más apoyo a su agricultura interna, están cerrando más su mercado, nosotros pues, estamos haciendo lo contrario, lo cual pues hasta cierto punto pues es irónico. O sea, ¿por qué hacemos eso? O sea, no deberíamos nosotros hacer lo mismo, y lo mismo pasa, por ejemplo, en Europa y en los países asiáticos. Cierran su mercado agrícola y pues lo apoyan fuertemente y nosotros no. Estamos dejando abandonado desde los 90. Y por eso es que también mi compañía es como que choquea un poco el hecho de decir, están los datos, ahí está. Pues, sí, las producciones agrícolas chiquitas son las que regularmente son las más efectivas. Por eso estamos haciendo una política contraria. Yo aún tengo que entender por qué pasó eso, por qué Salinas implementó esa forma tan rara, la verdad. Y bueno, y esa sería toda mi participación. Ok, muy bien. Alan y después Julio y por último Abraham. A mí me llaman la atención las conclusiones que da el autor, en especial la de un programa de desarrollo agropecuario fundado en la aceleración del cambio tecnológico, ya que, pues, como hemos visto en los últimos años se ha desarrollado demasiado la tecnología y pues yo creo que es un punto atinado, ¿no? Si hubieran fundado estos planes y tratados como con ese contexto de no solo te entrego mis materias primas, sino también tú ayúdame a mejorar tecnológicamente, pues tal vez nuestra historia sería diferente, ¿no? También él menciona que a pesar de que pase el tiempo y todo, pues México podría ser una potencia en el sector agropecuario, que siempre jugará un papel importante, solo que falta apostar más en ello, ¿no? No quedarnos en solo tengo tierras y tengo campesinos, mano de obra, sino pues meterle tecnología, ciencias y herramientas que ayuden a estos campesinos, a pequeños campesinos, a mejorar su producción. Y pues a lo mejor tendríamos una mayor concentración de PIB y como que pues un país más desarrollado, aunque en el sector primario, pero pues sería como un país que fuera potencia en ello. Ok, muy bien, gracias, Alan. Julio y luego Abraham. Pues lo mío es meramente una opinión porque igual no soy nadie para dar una conclusión al respecto objetiva, pero siento que por el historial de decisiones que ya tenía pues Salinas, las decisiones políticas fueron más un interés nacional, más que un interés nacional, fueron como intereses privados, porque pues al tomar esas decisiones, siento que pues al final nos van a perjudicar en el largo plazo. Como decía el compañero, los demás países invierten mucho en su sector primario precisamente para no depender de otras naciones y eso serviría mucho en crisis, en recesiones o cualquier cosa, pero México sí le da como que esa prioridad a otras naciones
pues entrar en el mercado primario, donde no debería de ser así. Entonces, lo digo como opinión. Siento que pues, las decisiones de Salinas fueron más intereses particulares que intereses nacionales. Ok, bien. Julio, luego está Abraham, por favor. Bueno, a mí me da un poco de curiosidad, o sea, igual, bueno, es como una pregunta de cómo es que se podría elaborar un marco legal para que el plan de exportaciones, de importaciones mexicano, hablando de que ya se está desarrollando, no choque con los tratados de libre comercio que ya existen en la actualidad. O sea, no sé si el autor lo aclara o si fui yo el que se perdió en eso. O sea, me da mucha curiosidad para que no, si no haya disyuntivas en eso. Si es posible realizar uno o se tenga que, o sea, sí, uno a través de ya lo que existe o si se tendría que cancelar, pues sí, este tratado. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Luego en el chat está Erandi y nos comenta, dice, el autor propone que México regrese a la agricultura de los servicios de antaño, que hizo el desarrollo económico general del país, ya que propone que al hacerlo estaremos obrando con un servicio histórico de justicia y que también con una actitud visionaria de interés nacional de mediano y largo plazo, dado que cualquier programa de desarrollo económico nacional debe sustentarse en un contexto tranquilo, ¿ok? Y también, Yanis, hemos afrontado varias crisis económicas que recaen en el sector agropecuario y aunque los programas gubernamentales para ayudar a este sector han sido varios, muchos se ven afectados por no llegar a todo el sector o al ser interrumpidos por alguna negligencia, incluso una mala organización. Bien, todos los elementos que ustedes dan, pues tienen que ver un poco para tratar de responder varias cuestiones. Digamos, recuerden ustedes que estamos tratando de entender la relevancia y la importancia en los procesos de desarrollo de una nación, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver el agro, o sea, cuál es la importancia del desarrollo histórico, cómo se tiene que dar a partir de la experiencia mundial. Y un poco en ese sentido van las lecturas que estamos teniendo. Aquí hay varias premisas, varias preguntas que saltan para tratar de entender por qué México toma ciertas decisiones respecto a un proceso que ya venía, que queda interrumpido y que como consecuencia pues va a empezar a actuar, ¿no? Miren, por ejemplo, por ahí decían algunos de ustedes el por qué privatizar, ¿no? De alguna manera se entiende esto de la reforma del régimen agrario a la hora de lo que plantea el autor, que también es una recomendación para todos los equipos, iniciar ubicando justamente la hipótesis de trabajo del autor que estamos analizando. Dice José Luis Calva, que además es un investigador de larga data, ¿no? Que tiene que ver mucho, que analiza mucho de manera integral, no solo al campo, sino también la industria y de alguna manera los servicios, pues para tener más elementos respecto a lo que está ocurriendo. Y es un autor que además, como sucede con esta lectura, siempre que se consulta, al final hace una serie de propuestas, a veces que a uno le causarían como controversia de tratar de entender la dimensión de lo que está mencionando, porque implicaría como una especie de, decía por ahí alguien, la soberanía de un Estado, ¿no? O sea, la autonomía para poder tomar decisiones respecto a lo que está ocurriendo a nivel mundial. O sea, si México tiene esa capacidad de tomar decisiones para madurar y fortalecer el agro, la industria y los servicios, independientemente de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y ahí, pues varios plantearían o dirían que México desde hace mucho tiempo, incluso de manera histórica, mantiene un estado, sí, con una soberanía, pero relativa, una soberanía que es muy débil frente a otras economías como la norteamericana, que sí ejerce una soberanía prácticamente total, ¿no? Es decir, por las inercias que se han generado en la economía mundial. Y bueno, en eso va un poco. Entonces, fíjense lo que el autor dice en la hipótesis de trabajo, que es bien interesante, es una hipótesis muy fuerte. Dice, la reforma del artículo 25, la reforma del artículo 27 constitucional y la nueva ley agraria decretadas en los primeros meses de 92 constituyen sin duda la más profunda reforma del Estado surgido del contrato social que emanó de la Revolución Mexicana de 1910
y cristalizó en la Constitución Política de 1917, ¿no? O sea, fíjense, prácticamente... Sí, o sea, ahí hay una discusión muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que le está dando? Por ejemplo, dice el autor, a nivel jurídico ocurre una reforma que es un punto de inflexión para el rumbo de la economía en general, aunque se esté hablando de lo que es el agro, ¿no? Lo que dice el autor. Entonces, incluso más fuerte, va a tener impactos más fuertes, y hay que ver, o sea, los impactos en términos de causas y consecuencias, más que lo que ocurre con todo lo que va a ser el conflicto de la Revolución Mexicana, que tiene que ver mucho justamente con el tema de la tierra, o sea, con el tema de, bueno, lo que decía ahorita José Luis, en el sentido de las demandas, por ejemplo, que la armolan, muy buena parte de lo que es el plan de Ayala, bajo la perspectiva de lo que plantea Emiliano Zapata, de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? A partir de las herencias de lo que va a implicar el porfiriato, toda esta parte de la tenencia de la tierra mexicana en buena medida en manos de extranjeros. Por ejemplo, viene ahí un proceso justamente que se plantea por Emiliano Zapata y por más, o sea, no soy el único que plantea esta cuestión, pero bueno, soy de los principales, que está planteando que se le tiene que regresar o se le tiene que reconocer esta tenencia de la tierra justamente a los campesinos y no a los caciques o a manos extranjeras que están usufructuando justamente algo que es en beneficio de la riqueza de México. Y bueno, viene todo un proceso ahí. Derivado de este conflicto, se dice que en 1917 se da un reparto agrario que es insuficiente y además no daría, no en términos justos, de todo lo que ocurre durante la Revolución Mexicana. Por ejemplo, en 1936, que es algo que para mí el autor omite, está el caso de Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de ciertos nacionalismos. O sea, por ejemplo, con Salinas de Gortari se va a vivir un nacionalismo muy particular desde una visión, por ejemplo, liberal, ¿no? Neoliberal más bien ya, que sería el desarrollo hacia afuera. Con Lázaro Cárdenas está pensando en un proyecto que logre aglutinar a la nación, que le dé una identidad de un tipo, la maduración de lo que son, por ejemplo, los mercados internos, a partir de robustecer lo que es el sector agrícola, empujar el sector industrial, soportado y ayudado por el sector servicios, que es y el sector financiero, para el proyecto de lo que va a ser Lázaro Cárdenas. De ahí viene, por ejemplo, en 1936, la reforma agraria, que para autores como lo que es Adolfo Gili, sería tratar de culminar lo que no se pudo hacer justamente con el contrato social, el pacto social que se da en 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Viene un reparto agrario nuevamente, ¿no? Dicho por el propio Adolfo Gili, es que Lázaro Cárdenas no termina, por ejemplo, con estas desigualdades en el terreno de quién concentra la tierra, ¿no? Y entonces diría, bueno, en ese reparto, por ejemplo, muchas tierras regresan a manos de quienes durante el proceso de la Revolución Mexicana tenían la tierra y que con el conflicto que va a haber, pues queda entredicho esta situación y con Cárdenas sucede, o en buena medida para muchos también, durante este proceso de la reforma agraria del 36, van a tener tierra, pero que en términos de lo que pueda representar productivamente hablando, es de muy bajo rendimiento, es tierra no muy productiva en ese sentido, ¿no? Entonces, está esta complicación. En 92 lo que va a ser justamente, lo que va a ser Salinas de Gortari, es Vani, por favor, va a ser justamente tratar de reubicar a México en un proyecto, en un contexto de cómo se inserta a la economía mundial a partir de lo que después se va a conocer como el Tratado de Libre Comercio y que después va a dar un vuelco a lo que va a ser el TELCAN, es decir, qué papel va a jugar el agro. Y hay una necesidad desde el proyecto de Salinas de Gortari, en la perspectiva de lo que está planteando José Luis Calva, de, por ejemplo, esto que implicó la reforma agraria del 36, lo que se plantea durante la Constitución del 17, es que generar mecanismos jurídicos que impidan que en algún momento, a partir de un contexto particular, quienes justamente trabajan la tierra puedan perder la tenencia de la tierra. Y en eso surgen, por ejemplo, las propiedades
comunales y ejidales y generar una serie de candados para evitar la enajenación de la tierra, ¿no? O sea, es un poco garantizar, evitar esto, porque hay una concepción del Estado en la que se piensa que garantizando esta parte se fortalece la soberanía del agro mexicano y también la soberanía en alimentos, garantizando que tengas trabajadores, que tengas gente con tenencia de tierra que pueda producir. Ahora, después hay que ver por qué también está el milagro mexicano, ¿no? O sea, hay un periodo de desarrollo del capitalismo en México que el sector agrícola tiene un buen empuje, un buen crecimiento, y después viene como un proceso de retroceso, que dirían algunos, se abandona el campo, pero también hay que entender por qué se está abandonando a partir de serias desventajas de lo que serían los gobiernos mexicanos, ¿no? Entonces, Salinas de Gortari, con el artículo 27 constitucional, lo que está diciendo José Luis Calva, con todas estas 8 medidas que plantea, son estrategias, es justamente iniciar todo un proceso y una serie de mecanismos que permitan, por ejemplo, disolver en términos jurídicos la tenencia, la propiedad de la tierra, que no se puede enajenar. Es garantizar que empiece todo este proceso. Después se va a ver más claro, no solo con Salinas de Gortari, con la firma del TLC, perdón, y después del TELCAN, sino con Cedillo, ¿no? Por ejemplo, Cedillo tiene todo un proyecto que se va a conocer como el Plan Puebla-Panamá, después con otros presidentes, viene esta cuestión justamente con Fox, por ejemplo, en la alternancia del poder, que necesitamos buena parte del territorio que pueda enajenarse, que se pueda rentar, que se pueda vender, y eso empieza a ocurrir. Entonces, digamos, es un parteaguas fundamental. Ahora, otra cosa, y con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Voy a compartir unas cuestiones que me interesan, que empiecen ustedes a manejar. Bueno, sí. Primero, una ronda de preguntas, opiniones respecto a lo que se ha comentado. ¿Nada? ¿Todo bien? Yo escribí la mía en el chat, profe. Dice, se trata sí, Marco, ok, dice, se trata de una verdadera revolución del marco jurídico y agropecuario. Además, cuando hablamos de Salinas tenemos mucho intereses encontrados, tanto personales como nacionales. ¿Lo conocen a Salinas de Gortari? Pero de una u otra manera se hace o se propone un desarrollo económico en México en un marco general. Estamos de acuerdo en esta cuestión. O sea, Salinas de Gortari tiene un proyecto, no es que no lo tenga. El tema, y tiene una visión de cómo tiene que ser el nacionalismo. Ya no es el nacionalismo del de Cárdenas, ¿no? Que es todo un ícono a nivel nacional, que tiene un empuje muy fuerte, un arraigo también muy fuerte. Con Salinas, miren, quien le tocó vivir, creo que lo conocían como estudiante ahí en la Facultad de Economía, pero después de lo que va a representar como proyecto, y ahorita le doy con mucho gusto la palabra a Erika, era muy bien cobijado Salinas y era muy bien aceptado, algo parecido a lo que está ocurriendo hoy con Obrador. Cuando estaba Salinas, se hablaba mucho del crecimiento económico muy fuerte, de que venía un proceso de despegue de la economía mexicana a partir de permitir la consolidación del neoliberalismo en México, ¿no? Y en eso iba mucho cómo nos insertábamos a una economía que en términos de las ventajas comparativas y competitivas estaba mucho más avanzada que Estados Unidos, y bueno, después se incorpora lo que es Canadá, para lo que va a ser esta famosa triada de lo que va a ser esta nueva zona de libre comercio cristalizada en el TELCAN, como ya les decía. Entonces, México, digamos, es el hermano menor de los tres, que le significa mucho interés a Estados Unidos frente a lo que está ocurriendo en términos geopolíticos a nivel mundial. Hay una reestructuración de los mercados y se da también la maduración de lo que va a ser la eurozona, ¿no? Toda esta parte de la integración de varios estados en zonas comerciales que les permita la reactivación frente a lo que estaba ocurriendo, y que ahorita vamos a poner algunas láminas, es la caída tendencial del Producto Interno Bruto mundial. O sea, no es por un año o dos, sino que se está dando de manera prolongada esta caída, y que va a tener impactos muy fuertes a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, México ve una oportunidad. Históricamente México siempre ha manejado este discurso, ¿no? En las coyunturas, pensarlas como oportunidades para volvernos potencias. Ahorita lo que ha ocurrido es que ha sido un completo fracaso esta cuestión, y que ha generado una dependencia muy fuerte, ¿no?
Por ahí decía, compañero, en la exposición, no es casual que durante el Estado benefactor sí fuéramos potencia, por ejemplo, en la exportación del maíz, y que, bueno, trasladando y entrando en la era de la globalización, se dio un vuelco brutal y ahora somos un país que depende totalmente de las importaciones, por ejemplo, del maíz, y que casualmente vienen de Estados Unidos, cuando Estados Unidos era uno de los principales socios comerciales en la importación de maíz respecto a México. Entonces, ahí hay pues se voltea la relación, y solo pongo un ejemplo, en varias cuestiones se voltea esta relación, ya a la luz de lo que va a ser el TELCAN. Entonces, por eso, para Blanca Rubio, ella plantea, en términos sociales, hay todo un descontento, hay un nivel de profundización de lo que sería la desigualdad en el terreno del agro. Surgen organizaciones sociales que están hablando de todo lo que está ocurriendo en el campo, como el Barzón, que vamos a ver una lectura después de Blanca Rubio, que también habla de todo esto, de estas cuestiones, y que incluso después van a tener que ver con la aparición de expresiones de tipo políticas muy fuertes a nivel mundial, como lo que va a ser el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pone el dedo justamente en lo que realmente es México. O sea, lo que dice el zapatismo, el neozapatismo, en la actualidad es, por ejemplo, de mucho de lo que se ha encargado Salinas de Gortari, es de hablar de un México del primer mundo, cuando en realidad existe otro México que se encuentra sumido en la miseria y en la pobreza, del cual no se quiere hablar y no se quiere reconocer, y que lo que hacen muchos de los pueblos originarios, pues es justamente que a nivel mundial se voltea y se da ese México de abajo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte clave, fundamental, el neoliberalismo, los impactos, o sea, México, cómo se reinserta en el mercado mundial a partir de esa propuesta, y qué impactos va a tener. Por ejemplo, México abandona todo lo que es este modelo primario exportador, se vuelca en el modelo EASY a maduración interna, también lo vamos a ver con varios autores, lo que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en la era de las ventajas competitivas, es decir, México no generaba bienes de capital en este proceso que se presenta como una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, desarrollar los bienes de capital. Por aquí varios de ustedes mencionaban, a partir de lo que dice José Luis Calva, es algo fundamental para el agro mexicano para aumentar la productividad, ¿no? La transferencia tecnológica. ¿Qué países o qué potencias son las que están generando los bienes de capital que pueden ser trasladados hacia lo que es el agro mexicano? Bueno, pues Estados Unidos, buena parte de Europa Occidental, de China en este momento no destaca, no está en un proceso de apenas en el que está volteando hacia este híbrido que hoy conocemos, ¿no? Hay un vuelco muy importante en el mercado interno y en términos políticos. En el caso de China, en 30 años revierten mucho de lo que habían estado viviendo y empiezan en una economía híbrida, utilizando como una ventaja, en términos de las ventajas comparativas, su fuerza de trabajo. Una desventaja brutal, pues es que no tenían tecnología, y empiezan ese proceso de reconversión. En México se juega al revés, es colocar la fuerza de trabajo hacia capitales foráneos muy baratos en el agro, en la industria, y bueno, el modelo EASY queda trunco, lo vamos a ver también por qué queda trunco. Está la famosa crisis de la deuda, que también se vuelve un fenómeno en América Latina y el Caribe. Se petroliza la economía mexicana y todo el mundo dice, pues ya la hicimos. A partir del gobierno de José López Portillo, empiezas a tener buena divisa a partir de la venta del crudo en un mercado mundial. El problema es que cuando se da el colapso de la crisis de la deuda a principios de la década de los 80 en México, también se da una caída estrepitosa a nivel mundial de lo que va a ser el precio del crudo, y entonces quedan cerradas todas las llaves para ingreso de recursos para México, ¿no? O sea, una es la vía de la deuda y la otra es la venta del crudo. Entonces, pues por ahí México abandona el modelo EASY y empieza a incursionar hacia lo que va a ser el neoliberalismo. Y ahí asume, para poder insertarse, las famosas cartas de intención, ¿no? Y viene un vuelco y abandono del campo, y pues se decide empezar a incursionar en un cambio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones hacia un modelo de industria manufacturera de exportación totalmente dependiente, que del grueso es capital foráneo. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones, ahora hay que analizarlas con especial puntualidad. Erika, ¿quieres comentar algo?
Sí, bueno, que Te desde tengo mi muy punto de bajito. vista y en base a la lectura, yo pienso que como que siempre es el mismo problema, ¿no? Yo creo que con todos los mandatarios, o sea, como dice de que Salinas al principio tenía a la gente muy altas expectativas y se tenía pues también expectativas muy altas acerca del crecimiento económico del país, pero pues al final resulta lo mismo, que quieren hacerlo todo de la noche a la mañana y pues yo creo que sabemos que pues los cambios, o más bien los Erika, te grandes estamos cambios. escuchando muy bajito. Sí, ya, Sí. ya me escuchado. Yo también ¿Tú la me escucho escuchas, bien, tú me profesor. escuchas bien? Yo también la Igual. escucho bien. Y yo también escucho bien. Ok, ya. Ahora sí, perdón. Que pues siempre quieren hacer los cambios de la noche a la mañana, o sea, como que siento que tratan de hacerlo como lo más rápido posible, por ejemplo, que Salinas entró y quiso hacer todo de golpe, y pues yo creo que ese es el problema, porque lo mismo que López Obrador, o sea, en un sexenio no se logra hacer lo que el país viene arrastrando desde muchísimo tiempo antes. Y por eso es que fracasan muchos de porque a lo mejor las propuestas o lo que tienen en mente son pues buenas, ¿no? Pero el problema es el momento en el que tratan de hacerlo o el tiempo en el que tratan de hacerlo. Porque, por ejemplo, ya todos sabemos que lo que hizo Salinas del Fobaproa, pues fue una de las cosas que desencadenaron de las peores crisis en México, ¿no? O sea, la devaluación de la moneda llevó al país a una crisis económica pues fuerte. Entonces, yo creo que ese es el problema y que tratan porque pues México tiene todo para, para empezar, yo creo que para ser sustentable, ¿no? En el mismo, pero el problema es que no tenemos, yo creo que los recursos o no se explotan de manera adecuada para que eso pueda hacer. O sea, para empezar, tenemos litoral marino de ambas, bueno, de ambos lados del país y todo, y todo eso pues como que no se aprovecha al máximo y cuando intentan aprovecharlo lo hacen de una manera tan acelerada que se termina pues echando a perder todo de nuevo. Entonces yo creo que acerca de lo que menciona en la lectura Calva, de lo de que la industria agropecuaria es lo que tal vez podría ser uno de los mayores actividades económicas del país, yo creo que sí es verdad y yo creo que sí se podría llevar a cabo. Ok, muy bien. Ahí hay un elemento que tocas, Erika, que después es tema de mucho análisis, ¿no? O sea, ¿por qué incluso siendo de un mismo proyecto de partido? O sea, recuerden ustedes que cuando surge el producto de lo que era la Revolución Mexicana, viene un proceso del sistema de partidos para tratar de estabilizar a México. Y de ahí, bueno, ya viene todo lo que después conocemos, esta historia del Partido Revolucionario Institucional, que surge de otros antecedentes, pero que vienen de ahí, de esa misma raíz. Durante buena parte se vuelve una dictadura, un partido de Estado, pero aquí hay algo importante que tocaba Erika. Por ejemplo, esta cuestión de la continuidad entre un sexenio y otro. De justo, ahorita hay un análisis que está empezando a darse en el sentido de que si el actual gobierno va a tener la capacidad de continuar de manera fiel respecto al proyecto original o si va a haber alguna serie de bifurcaciones o de cuestiones que nos conlleven después a tener una propuesta que quizás en el papel parezca igual, pero que en los resultados sea totalmente distinta. La historia nos dice que quienes asumieron y que hablaban de un proyecto parecido, terminaron viviendo proyectos totalmente distintos. El ejemplo está lo que planteaba en su momento, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, desde una visión de cómo lograr consolidar el Estado-Nación, en meter un proceso de industrialización que permitiera a México colocarlo a nivel mundial. Esa era una propuesta para un momento en específico, y justo lo que dice Salinas, en teoría Salinas pone, si no hay que revisar, pone a Cedillo, ¿no? La continuidad, o sea, de un brinco brutal, ¿no? Se habla de una cuestión del famoso error de diciembre del 94 que los mexicanos amanecemos, ¿no? En Fue 95. cuando a Cedillo se le salió decir, ¿no? Que dijo que estaban teniendo una inflación muy alta y que o sea, que los inversionistas empezaron a retirar el dinero. Por eso se le llama el error de diciembre, ¿no? Exacto, pero bueno, Cedillo dice, pero esto fue porque así me lo dejó Salinas, y Salinas responde, ¿no? O sea, tú rompiste con lo que se te propuso, y estás tomando decisiones que rompen con lo anterior, ahí están las consecuencias. Hasta la fecha tienen ahí un debate muy fuerte entre por qué se da lo de la famosa crisis. Sí, está toda la fuga de capitales, está lo del tipo de cambio, está lo de la tasa de interés, que también era fundamental, lo de la inflación,
que no llega a los niveles de 88, la crisis de 88 que eran espeluznantes, 87, así niveles del 158% en ese año, que eran brutales, pero le pegaron muy fuerte en general a toda la economía y costó buena parte del sexenio de Cedillo tratarse de recuperar, ¿no? Pero bueno, o sea, esta parte que tú comentas después va a ser una cuestión en la que hay que poner especial interés en ver por qué, si siendo del mismo partido, hay diversidad en el proyecto y al final puede terminar siendo otra cosa, ¿no? Y en eso el mismo, el PRI, el propio PAN, o sea, cambiado de dirección, en su momento lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, también dio bandazos en términos de los proyectos de nación. Y bueno, ahora está la expectativa respecto al actual gobierno, si va a haber esa capacidad de poder transmitir a la siguiente generación, en términos de gobernantes, que puedan mantener de manera fiel y fidedigna el proyecto que plantea Obrador, ¿no? Eso es, bueno, digamos, parte de la discusión, digo, está muy bien y es muy interesante. ¿Tú querías comentarlo? Ya. No, por el tiempo, no, pues es que, ya, no, pues es una lectura, pues sí, muy importante, y yo conozco bien a José Luis Calvo de hace muchísimos años, y no, bueno, pues él es una persona muy honesta, así extraordinariamente honesta, yo lo conozco, y de lucha, ¿no? O sea, y lo que dice, pues, digo, yo le tengo le creo mucho, ¿no? Y y es una gente extraordinariamente bien informada, ¿no? O sea, muy estudioso. Ya, no, ahorita no daría tiempo para yo, inclusive, ¿por qué lo digo eso, no? Es una gente, para mí, muy respetable, ¿no? José Luis Calvo. Entonces, les digo, lo que señala ahí, bueno, pues yo tengo, bueno, ahorita lo que sea, de opinión de lo que se ha estado señalando, se le plantea que es para una pequeña parte de lo que, digamos, de lo que se podríamos nosotros analizar y comentar sobre ese periodo. Es una parte, pero yo simplemente ahorita con la exposición estuve pensando en tiempos, fíjense, hoy en día, ¿cuál es la situación del campo? Hoy en día. Va de mal en peor, la verdad. ¿Eh? Va de mal en ¿Cuál peor. era la situación del campo cuando Salinas? ¿Cuál era la situación del campo cuando Cárdenas fue? Por ejemplo, nada más en la cuestión de la posesión de la tierra, ¿no? O sea, de la forma de propiedad de la tierra. O sea, un cambio totalmente radical, así de 180 grados hacia la derecha, ¿no? Así terrible, ¿no? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? ¿Qué es lo que se hacía en el campo? ¿Y qué es lo que hoy se hace en el campo? ¿De qué vive la gente en el campo? La que sobrevive en el campo. ¿O a dónde se va la gente que estaba en el campo? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se ha ido? ¿Por qué? ¿Y cuál es, por ejemplo, en este gobierno actual de la cuarta T, ¿cuál es el proyecto en el campo? ¿Cuál es su proyecto para el campo? Por ejemplo, en las formas de propiedad. Eso es intocable. No hay marcha atrás en los problemas, en las cosas que hay que corregir. No hay nada que corregir en el campo. O nada más es cuestión de ir a sembrar árboles. O sembrar nada más, pero ¿quiénes? ¿Quiénes van a sembrar? Entonces, hay muchas preguntas. Uno dice, no, bueno, pues o sea, bueno, le digo, ahorita de lo que decía Javier, efectivamente, yo recuerdo en el 94, el 1 de enero del 94, se estaba brindando Salinas de Gortari con otros, ¿no? La entrada lo que iba a entrar ya en vigor, lo que se había firmado anteriormente en el 93, lo del TLC, Total Libre Comercio. Y de un día para otro cambian las cuestiones radicalmente. Y la gran popularidad que tenía, así, mucha popularidad, Salinas de Gortari,
así como tiene, digamos que dicen, bueno, tiene hoy López Obrador, de un día para otro, fíjense. Cambia la cuestión de manera radical. Y después, ¿qué pasa? Con la popularidad desaparece así radical. ¿Y qué pasa en el país? Fíjense. Son cosas bien interesantes y uno está ahí diciendo a ver qué va a pasar mañana aquí en el país. Y todos estamos a la expectativa, ¿qué va a suceder mañana? Mañana, dentro de 24 horas, término de 24 horas. No sabemos. ¿No? Entonces, bueno, aquí esta lectura es interesante. Todavía faltan otras. Y también vamos a ver en la cuestión de la industria algunas de Calva, ¿no? Porque también Calva analiza mucho la cuestión de la industria. ¿Cuál es el proyecto actual? Fíjense, el proyecto de desarrollo de la industria en México actualmente. O ya no hay industria nacional, así la gran industria. ¿O cuál es la gran industria? ¿De dónde es la gran industria? O sea, ¿cuál es el proyecto industrial aquí para el país? ¿O cuál es? ¿O no existe? ¿O si existe, cuál es? Ya hay muchas preguntas que no se ver. Quiero ver. O sea, no que me diga, no, quiero ver. ¿No? Entonces, nada más dejaré por ahí, nada más También, pues ahí nos llevamos varias cuestiones para reflexionar, compañeros. Con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Igual reiterando el compromiso con el que quedamos para que la siguiente semana, en lo posible, hagan un esfuerzo, por favor, por ponerse al corriente en sus actividades y traten de estar leyendo para poder participar de manera activa durante las sesiones. La siguiente semana ya nos vemos presencial nuevamente, pero bueno, solo el día miércoles. Que estén muy bien, cuídense mucho, cualquier cosa, pues estamos al pendiente. Hasta luego, compañeras, compañeros. Estén bien. Buen puente. Todos, igualmente.